de Valencia nos vamos a Costa Rica y Venezuela porque ya tenemos con nosotros a Alan Barbosa Leitón, que es del colectivo de comunicación La Canalla. Buenos días, Alan. Buenos días, Alejandra. Muy buenos días, pues vamos a hablar un poco de política internacional. Te voy a preguntar primero por Costa Rica, luego hablaremos de Venezuela, pero primero pues te quería preguntar para nuestra audiencia sobre todo, en Costa Rica ha ganado las elecciones pues la candidata oficialista que sigue la senda de Milei y de Noboa en Latinoamérica y te quería preguntar qué consecuencias tiene esto para Costa Rica. Bueno, lo primero que hay que decir es que la apuesta de ellos es a profundizar el neoliberalismo en Costa Rica. Costa Rica viene atravesando la larga noche neoliberal desde el año 2007, cuando se aprueba un tratado de libre comercio entre Costa Rica y los Estados Unidos, Centroamérica, República Dominicana, pero es con los Estados Unidos. Y esa aplicación del modelo neoliberal durante los últimos casi 20 años ha dejado al país en números rojos en todos aquellos indicadores en los cuales antes Costa Rica era un país, digamos, ejemplar en la región. La nueva presidenta, Laura Fernández, ya anunció que viene a vender los activos del Estado, ya anunció la venta del Banco de Costa Rica, uno de los más sólidos de la región y del país, uno de los bancos estatales. Van a tener la posibilidad de desfinanciar todavía más el Estado, porque van a controlar suficientes votos en el Congreso para manejar los presupuestos de la nación sin mayor oposición. Ha anunciado también una política de mano dura, ¿verdad? Alineada además con Washington, y vamos a ver un endurecimiento de esa alineación con los Estados Unidos, y ha anunciado también la posibilidad de gobernar vía referéndum. Ahora, hay que decir que el cambio profundo, irreversible, el surgimiento de la Tercera República, todo esto que ella anunció una vez que se dieron a conocer los resultados por parte del Tribunal Supremo Electoral, lleva mucho de retórica, y la realidad es que no la tienen tan fácil, ¿verdad? Estamos en un escenario muy difícil. Hay que admitir que ganaron la elección y ganaron además con mayoría parlamentaria, tienen la mayoría simple de un Congreso de 57 diputados, ellos tienen 31 diputados, eso les da mayoría simple. Pero no es el peor escenario y habrá mucha resistencia al gobierno de Laura Fernández. Primero, ellos basaron su campaña en la consigna de obtener la mayoría absoluta del Congreso, 40 diputados decían ellos. Nosotros tenemos un Congreso de 57 diputados, quien controla la mayoría de ese Congreso, controla prácticamente el país, puede hacer lo que quiera con el poder, es el poder concentrado. Y hubiéramos estado en ese caso en un escenario como el de Nayib Bukele en El Salvador, ¿verdad? Que es un además aliado muy cercano de este gobierno y de Laura Fernández. Fue la primera persona en llamarla para felicitarla por el triunfo, y no consiguieron esos 38 diputados que necesitaban. Tienen 31, el principal partido de oposición, el Partido de Liberación Nacional, tiene 17 diputados, luego la fracción de la tercera fuerza parlamentaria, el Frente Amplio, tiene 7 diputados, y luego hay 2 diputados de partidos pequeños, pero, y digo, no lo van a tener fácil porque uno de los efectos, digamos, de la polarización y de la activación del progresismo en el país para tratar de frenar a esta presidenta, significó que, por un lado, disminuyera el abstencionismo, votara más gente, que al votar decidió en la votación para presidencia por ella, por la presidenta Laura, pero que quebró el voto. Hizo que las fracciones de Liberación Nacional y del Frente Amplio crecieran. Esto quiere decir que no tiene en realidad aliados naturales en el Congreso, se dividió en 2, digamos, el Congreso, y va a tener que tratar de persuadir a estos sectores de que les den votos para hacer algunas de las acciones de calado profundo que había prometido que iba a hacer. Creo que están en una situación bastante complicada porque ahí generaron una enorme expectativa de cambio y no tienen los votos suficientes para profundizar el cambio que ellos quieren
para convertir a Costa Rica ahí sí en un paraíso neoliberal prácticamente al servicio total, la entrega total, absoluta a los intereses y a los dictados del gobierno de los Estados Unidos y de las élites del país. Una pregunta, Alan, porque bueno, desde Europa normalmente se ve Costa Rica como, bueno, pues como digamos un paraíso turístico, ecológico, sin ejército, y bueno, yo creo que tú podrías explicarnos cuál es la otra cara de esa Costa Rica, ¿no? Bueno, primero que todo decir que Costa Rica se ha promocionado, digamos, a nivel mundial con todas estas características. Creo que ha habido mucho de marketing en ello. También hay una historia muy particular de nuestro país que ha hecho que Costa Rica se diferencie de alguna manera con el resto de Centroamérica y de los países de la región. Una estabilidad política, los liberales en el poder la mayor parte del tiempo. Y es verdad, Costa Rica tiene y gozó durante muchos años de muchas de estas características. Sin embargo, estamos a raíz principalmente de la aplicación del modelo neoliberal, estamos en una situación muy distinta. Ahora los niveles de pobreza son bastante altos, la desigualdad es uno de los países más desiguales del continente, tenemos un problema serio con el tema del narcotráfico que ha generado además un pico de violencia nunca antes visto. Durante la administración de Rodrigo Chávez, el país ha roto récords de violencia y de asesinatos durante 4 años consecutivos. Cada año rompemos el récord del año anterior. Hay una corrupción galopante en todos los niveles y la violencia está alcanzando números que de verdad son muy, muy preocupantes. Andamos por 16 asesinatos por cada 100,000 habitantes, lo cual es muy alto, nos pone en el segundo lugar en Centroamérica en términos de violencia. Hay que decir, sin embargo, Costa Rica es un país muy hermoso que conserva todavía mucho de lo que la hizo grande en otro momento. Su gente es una gente pura vida, gente muy valiente, gente muy trabajadora. Tenemos una historia también a la cual echar mano. No hay que olvidar que Costa Rica fue el país en donde las armas norteamericanas mordieron el polvo de la derrota por primera vez en la historia de América Latina, el 20 de marzo de 1856, cuando el pueblo costarricense derrota en Santa Rosa de Guanacaste, en el norte del país, a las tropas filibusteras que habían invadido la región. Nosotros creemos que hay esperanza. Hay una Costa Rica en proceso de degeneración neoliberal, pero también hay un sector muy amplio de costarricenses que están en disposición de luchar, de resistir y de crear una Costa Rica diferente. Nosotros en La Canalla vamos a seguir pues en nuestra trinchera de guerra mediática, guerra de las ideas, ¿verdad? Informando, comunicando, instando y favoreciendo la organización popular, y creemos que hay esperanza para el futuro. En esa trinchera estamos juntos, compañero Alan, en la trinchera mediática. Yo te quería hacer una última pregunta. De Costa Rica nos vamos a ir a Venezuela. Estos últimos días, ya a un mes del secuestro del presidente Maduro por parte de Estados Unidos, hemos visto pues, bueno, unas últimas noticias en las que pues, Delcy Rodríguez ha anunciado una amnistía general de presos, el cierre del helicoide. También ayer conocíamos por medios españoles que Trump ha abierto ya la puerta a Repsol en Venezuela, entre las críticas de los demócratas estadounidenses, y yo te quería preguntar cómo está ahora mismo, a un mes del secuestro de Maduro, la situación en Venezuela. Bueno, la situación en Venezuela, lo primero que hay que decir es que está bajo control del gobierno revolucionario del chavismo, ¿no? De la presidenta encargada, Delcy, y del alto mando del político y militar de la dirección del proceso revolucionario. En realidad es una situación muy complicada. Se está teniendo que negociar y ganar tiempo en un escenario en el cual tienes a tu presidente secuestrado, a la primera dama secuestrada en una cárcel en los Estados Unidos, y tienes puesta una pistola en la cabeza.
pero hay que destacar que desde el día 3 de enero a la fecha, las calles venezolanas han estado llenas del pueblo venezolano, exigiendo la devolución de su presidente y brindándole el apoyo irrestricto a la dirección del proceso revolucionario. Quien conozca un poco de Venezuela sabe del poder territorial que tiene la revolución, de la influencia, el poder enorme que tienen las comunas, del poder enorme que tienen los liderazgos comunales en Venezuela, y esa gente está en pie de lucha en la calle apoyando a su gobierno, a pesar de que se atraviesa una situación muy difícil. Hay una ola enorme de solidaridad en toda la región. Costa Rica no es la excepción. Acá también se está trabajando en solidaridad con Venezuela para exigir la devolución del presidente Maduro y de Cilia, y además que cesen las agresiones y el injerencismo y la prepotencia del gobierno supremacista de Donald Trump para con la región. Destacar eso. Hay tranquilidad, hay orden, el gobierno tiene el control político del país, la gente está en la calle y tienen el control también de las calles, y se está maniobrando y ganando tiempo en un escenario de extrema complejidad, pero sin duda el poder lo ejerce la revolución y saldrán victoriosos también de esta situación tan difícil. Pues Alan Barbosa Leitón de La Canalla, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotras en Despierta. Ha sido de verdad un lujo. Muchas gracias a ustedes, y si quieren saber más sobre el proceso electoral, en nuestro sitio web, en lacanalla.com, hemos estado publicando toda una serie de artículos desde hace un tiempo para acá, y van a poder entender mucho mejor el contexto, los alcances y las posibilidades que tenemos a futuro en Costa Rica y en la región. Muchas gracias de verdad, Alejandra, y a los compañeros y compañeras de Canal Red. Gracias a ti, y pues todas y todos quienes nos están viendo, ya sabéis, a seguir a La Canalla en redes sociales y a informaros a través de este colectivo, que la verdad que hace un trabajo impresionante.